vamos a darle un giro a la información. Le agradecemos la comunicación ahora a Agustín Basabe. Él es analista político, tiene amplio conocimiento sobre cómo funciona esta materia en nuestro país. Agustín, bienvenido y gracias. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Agustín. Quisiera empezar preguntándote por un texto que acabas de publicar y que he visto que se ha movido un montón en las redes sociales, un texto en proceso que se llama Muerte a la intemperie, y tú hablas sobre la necesidad de un estado de bienestar. Sí, yo creo que la gran lección que nos deja el coronavirus, esta pandemia tan terrible, es que cometimos un grave error. Bueno, hablo en primera persona del plural, pero yo no tomé esta decisión. Cometieron un grave error quienes decidieron en los años 80 del siglo pasado desmantelar el estado de bienestar, es decir, ya no invertirle los estados, los gobiernos, las tesorerías públicas, dinero sobre todo a los sistemas de salud, a los sistemas de salud pública. Se fueron deteriorando porque la idea entonces era la privatización y había que hacer hospitales y clínicas privados, y el sistema público se fue abandonando y deteriorando. Y si en países europeos de primer mundo como Italia o España, por ejemplo, sus sistemas de salud pública fueron rebasados por la emergencia del coronavirus, pues imagínense cómo nos va a rebasar a nosotros, que nunca tuvimos un estado de bienestar propiamente dicho y que tenemos un sistema de salud fragmentado y precario. Entonces yo creo que la primera enseñanza de esta pandemia es error haber desdeñado el estado de bienestar y haberlo abandonado, error no invertir en los sistemas de salud pública, y en el fondo de estas dos cosas, grave error el satanizar lo público y glorificar lo privado. Yo creo que ese es lo que debemos de aprender. No solos, digo en mi artículo al que te refieres, solos no vamos a poder defendernos de estas cosas. A veces la soberbia del ser humano nos hace creer que somos invencibles, que dominamos la naturaleza, que no puede pasarnos nada, porque la ciencia, la tecnología ha avanzado mucho, porque estamos en la era del progreso. Pues mira, un pequeño virus como este nos tiene en jaque, nos tiene a todos preocupados, ha provocado ya más de 200,000 muertes a nivel mundial, y bueno, eso demuestra pues que somos frágiles, que somos endebles, y más cuando estamos solos, cuando actuamos de manera individualista y no a nivel sociedad. Y acuérdate que la mejor definición del Estado es la sociedad políticamente organizada. Te quiero preguntar sobre otro debate público que se da no solo en México, sino en muchas naciones, y es esto: empoderar precisamente al gobierno, a lo público, no satanizarlo, como bien dices, o a los privados. Tenemos dos caras, ¿no? Estados Unidos, que no puede controlar a su empresariado que está lucrando con esta tragedia; China, que violó muchas libertades individuales con un Estado pues sumamente fuerte y tuvo, digamos, una pues mejoría en este combate. Creo que hay siempre una lucha entre si empoderar lo público o lo privado. ¿Dónde está México? Te preguntaría, Agustín. ¿Y nuestros políticos y empresarios están ayudando a fortalecer el Estado mexicano, es decir, donde cabemos todas y todos? Mire, en todos lados se cometen errores, en todos lados hay gente que entiende el problema y actúa bien, gente que no lo entiende y actúa mal, tanto en el ámbito de la empresa privada como en el ámbito de la cosa pública. En los dos hay gente que está actuando bien y gente que está actuando mal. Una de los espejismos que estamos viviendo ahora, sin embargo, es creer que los estados, es decir, los estados nacionales, las naciones, los países, pueden y deben actuar solos, defenderse por sí mismos, rascarse con sus propias uñas. Esta es una enfermedad, una crisis, una pandemia global, y debemos de actuar de manera coordinada todos los países. Y esa tentación de la autarquía, la tentación que está teniendo sobre todo Estados Unidos por su presidente, porque Trump es un hombre que le gusta aislarse, que cree que Estados Unidos solo puede resolver los problemas,
Bueno, pues esa tentación que está habiendo hoy, no solo en Estados Unidos, en otros países también, de aislarse y de no coordinarse y de no sumar esfuerzos para vencer a este virus, es un gravísimo, gravísimo y peligrosísimo error. Hay otra tentación, otro espejismo, que es el de pensar que el autoritarismo, fíjate, ya no hablo ya de público, privado, o de Estado o de empresa, hablo de las decisiones autoritarias tomadas por una sola persona de manera vertical, como se hizo en China, por ejemplo, que ese autoritarismo o esa autocracia es más eficiente para combatir la pandemia, que es más fácil, es más rápido, es tener un poder centralizado único para enfrentar una crisis, una emergencia de esta naturaleza. Eso no es cierto. Si China no tuviera esa autocracia que tiene, nos habríamos enterado mucho antes de que había un nuevo virus y habríamos estado mejor preparados. No se hizo porque justamente por ese sistema autocrático cerraron la comunicación, cerraron y escondieron el problema y por lo tanto actuamos a destiempo, prácticamente todos. Entonces, ni la autarquía ni la autocracia son las soluciones a estos problemas. Vivimos en un mundo globalizado y la globalización tiene un lado malo y un lado bueno. El lado malo, pues es esta parte financiera donde se especula, esta economía especulativa, economía de casino, donde se especula con acciones y los grandes especuladores cuando pierden o cuando hay una crisis golpean a personas que no tienen nada que ver con eso, como si los apostadores en una mesa VIP de un casino, cuando pierden dinero, perjudicaran a los pequeños apostadores que están en las maquinitas ahí al lado, pues gastando, poniendo simplemente monedas de 25 centavos. Esa es la parte mala de la globalización. El hecho de que nos arrastren los errores de un capitalismo salvaje, de un sistema financiero que no tiene reglas o tiene muy pocas reglas, que está prácticamente al libre albedrío de quienes lo usan. Pero la parte positiva de la globalización, que es la que hay que conservar, es la que estamos minando ahora, que es la cooperación internacional, el hecho de que existan agencias internacionales dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Pienso en la Organización Mundial de Salud, la OMS. La Organización Mundial de Salud, por ejemplo, ya está siendo saboteada por el gobierno de Donald Trump, que le retiró los fondos que aportaba, y estamos pues minando la parte positiva, la parte buena que nos dejó la globalización. Entonces yo creo que eso también hay que pues tomar nota de ello también, de que si esa globalización que nos cayó, que nos llegó pues a partir quizás de los años 80 del siglo pasado también, que nos trajo, insisto, buenas y malas cosas, pues debe de mantenerse en lo bueno, por lo menos debemos de conservar. Si no podemos quitar lo malo, porque es muy difícil, ciertamente, por lo menos conservemos lo bueno. Agustín Basabe, pues que todas estas reflexiones nos ayuden a construir el mundo más igualitario que queremos ver después de esta pandemia. Te agradecemos mucho el tiempo, el análisis que nos compartes en esta emisión. Gracias a ustedes, saludos al auditorio.